Audiolibro resumen. ¿Qué es la vida? Con mente y materia y bocetos autobiográficos de Erwin Schrödinger. Gracias por escuchar este audiolibro. Si aún no te has suscrito, suscríbete, dale al like, a la campanilla para recibir las notificaciones de nuevos audiolibros. La verdad es que me ayudaría muchísimo que le dieses al like y compartieses con tus amigos, porque hay que compartir la sabiduría. Comenzamos. Sinopsis. ¿Qué es la vida? De 1944. Es un texto científico clásico basado en una serie de conferencias impartidas en el Trinity College de Dublín por el famoso físico Erwin Schrödinger. Aunque Schrödinger era físico, estas conferencias abordaron temas de biología y genética, principalmente la cuestión fundamental de cómo la física y la química pueden explicar los procesos que ocurren dentro de los organismos vivos. Los conceptos que exploró provocaron una revolución en la genética, inspirando entre otros a los biólogos James D. Watson y Francis Crick, quienes juntos propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Sobre el autor, Erwin Schrödinger, conocido en la cultura popular por su experimento mental del gato de Schrödinger, fue uno de los físicos más influyentes de todos los tiempos. Ganó el premio Nobel en 1933 por sus avances en la teoría atómica. Hizo contribuciones significativas al campo de la teoría cuántica y escribió sobre una amplia gama de otros temas relacionados con la física. Es uno de varios físicos a los que se hace referencia con frecuencia como el padre de la mecánica cuántica. Una perspectiva fascinante sobre la biología de una de las mentes más grandes de la física. Si sabes solo una cosa sobre el físico irlandés austriaco Erwin Schrödinger, es muy probable que sea esto: el gato de Schrödinger, un famoso experimento mental que Schrödinger usó para ilustrar las superposiciones cuánticas, un concepto notoriamente difícil en el campo igualmente notoriamente difícil de la mecánica cuántica. No entraremos en la maleza de la teoría cuántica, así que basta decir que debido a su papel en el desarrollo de este nuevo campo, Schrödinger fue uno de los gigantes de la física del siglo XX. Pero la curiosidad de Schrödinger se extendía mucho más allá de la física. Iba hacia otras áreas como la ciencia y la filosofía. En 1943 pronunció una serie de conferencias en el Trinity College de Dublín. El tema era nada menos que la naturaleza fundamental de la vida biológica, o más precisamente, cómo puede la ciencia dar cuenta de la complejidad de los organismos vivos y las reglas que los gobiernan. Ojito con esa pregunta, ¿eh? Bueno, aproximadamente una década después, en 1956, regresó con una serie de conferencias sobre la conexión entre la mente y la materia y la conciencia. Estas conferencias, que luego se convirtieron en un libro, inspirarían a toda una generación de científicos y filósofos. Y ahí es donde entran estos capítulos. No solo lo familiarizarán con las ideas o te familiarizarán con las ideas clave de Schrödinger, sino que también te explicarán por qué los organismos vivos son tan grandes, cómo la vida es como un reloj y cómo la conciencia puede ayudar a la humanidad a continuar evolucionando. Capítulo 1. Los cuerpos vivos no pueden verse afectados por las actividades de los átomos individuales. Schrödinger comenzó sus conferencias haciendo una simple pregunta a su audiencia: ¿por qué los átomos son tan pequeños? Y ahora viene una pregunta que es la misma, pero desde una perspectiva diferente. ¿Por qué los humanos y todos los demás organismos vivos son tan ridículamente grandes en comparación con los diminutos átomos de los que estamos hechos? Y para que quede claro, ¿los átomos son realmente diminutos? El tamaño de un átomo varía entre 1 dividido a los 5000 o 1 dividido a los 2000 de la longitud de onda de la luz amarilla. Ahora aquí cada uno que lo busque. Esto es importante porque esta longitud de onda es aproximadamente el tamaño del grano más pequeño posible que puede detectar en un microscopio normal. Bueno, al menos en 1943, cuando Schrödinger pronunció esta conferencia. Entonces, incluso con el microscopio más avanzado en 1943, la cosa más pequeña que podrías ver aún contendría miles de millones de átomos. Entonces, ¿por qué los átomos son tan pequeños? Bueno, para que cualquier organismo funcione correctamente depende de que sus partes se comporten de una manera ordenada y obedezcan las leyes físicas estrictas. Y aquí es precisamente donde las cosas se ponen un poco peludas, porque individualmente los átomos se comportan de una manera bastante desordenada. Están constantemente vibrando y produciendo energía. De hecho, el comportamiento de un solo átomo o de un pequeño número de átomos
no obedece a ninguna ley física reconocible. Solo cuando tienes un número lo suficientemente grande de ellos comienzan a comportarse de acuerdo con las leyes estadísticas. Hay muchos ejemplos de esto. El magnetismo es bueno. Si llenas un tubo oblongo de cuarzo con gas y oxígeno y lo colocas en un campo magnético, el gas se magnetiza y las moléculas de oxígeno se orientan paralelas al campo como la aguja de una brújula. Sin embargo, y esto es importante, no todos los átomos de oxígeno cambian de orientación. Los átomos solo se orientan en la dirección del campo promedio como un grupo. Alternativamente, considera un objeto liviano suspendido por una fibra larga y delgada. Los físicos a menudo lo usan en experimentos para medir fuerzas débiles como la electricidad y el magnetismo, que pueden funcionar para alterar la posición del cuerpo. A medida que los físicos experimentan con cuerpos cada vez más livianos, esos cuerpos se revelan a sí mismos como susceptibles a fuerzas eléctricas o magnéticas cada vez más débiles. Finalmente, el cuerpo realiza una danza constante e irregular alrededor de su posición neutral de descanso o equilibrio. Este ejemplo es especialmente útil porque muestra cómo el cuerpo humano dejaría de funcionar si todos los átomos dentro de él estuvieran respondiendo constantemente a todas las fuerzas que actúan sobre ellos en un momento dado. Para que un organismo se beneficie de las leyes estadísticas que gobiernan grandes grupos de átomos, su cuerpo debe ser grande en comparación con sus átomos. Telita con este capítulo, yo creo que hay que volver a escucharlo, por lo menos yo lo he hecho. Seguimos, capítulo 2. Pequeños grupos de átomos contienen todas las instrucciones sobre cómo se desarrollará un cuerpo vivo. Bien, resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. Cualquier organismo vivo, junto con todos los procesos biológicamente relevantes que experimenta, debe estar compuesto por una gran cantidad de átomos. Esta es una salvaguardia contra el potencial de los átomos individuales, que pueden comportarse de manera errática, para influir en el comportamiento general del organismo. Hasta aquí todo bien. Os esperamos. Pero ahora nos encontramos con un problema, que es este. Pequeños grupos de átomos. Son demasiado pequeños para mostrar las leyes estadísticas exactas. De hecho, tienen una enorme influencia sobre todo lo que ocurre dentro de un organismo vivo. Estos pequeños grupos de átomos dictan todas las características que adquiere el organismo a medida que se desarrollará. También determinan cómo funcionará el organismo. Los biólogos a veces se refieren a los organismos como patrones de 4 dimensiones, y la cuarta dimensión significa tiempo. El patrón incluye la ontogenia, es decir, la estructura y función que desarrollará a lo largo de toda su vida, desde sus inicios como óvulo fecundado hasta el estado de madurez en el que comience a reproducirse. La ontogenia está determinada por la estructura de exactamente una célula, el óvulo fertilizado. En realidad está determinado por solo una pequeña parte de esa célula, el núcleo. Cuando la célula, es decir, el óvulo fecundado, está en reposo, el núcleo se distribuye a través de ella. Pero durante la división celular, cuando las células se dividen en dos y hacen que el organismo crezca, eso cambia. Durante esta etapa, el núcleo consta de un conjunto de partículas en forma de varilla llamadas cromosomas. Dentro de estos cromosomas hay genes, que determinan propiedades que tendrá el organismo, como ojos azules o marrones, etc. Un gen no contiene más que unos pocos millones de átomos como máximo, un número demasiado pequeño para operar de acuerdo con las leyes físicas estadísticas. Sin embargo, estos cromosomas contienen todo el código necesario para determinar si el huevo debe convertirse en un pollo, una mosca, una planta de maíz o una persona. ¿Cómo? Bueno, escrito en el código de escritura está el patrón completo del desarrollo futuro del individuo, es decir, cómo se desarrollará en su estado maduro, y cada conjunto completo de cromosomas contiene el código completo. Pero incluso esto es una descripción demasiado limitada. Las estructuras cromosómicas no solo brindan instrucciones sobre cómo se desarrollará el organismo, sino que también funcionan para lograr ese desarrollo. Ambos son planos y arquitectos todo en uno. Telita. Capítulo 3. El proceso de evolución refleja los principios de la teoría cuántica. Entonces, acabamos de aprender que los genes contienen no solo el modelo de cualquier organismo vivo,
sino también las instrucciones sobre cómo construirlo. Y hemos aprendido que los genes individuales son demasiado pequeños para que los átomos que lo componen obedezcan leyes estadísticas. Agrega a esto el hecho de que los genes son notablemente estables en el tiempo. ¿Cómo cuadramos estas cosas? Para responder a esta pregunta, primero aclaremos un concepto erróneo común sobre la evolución. El famoso naturalista Charles Darwin teorizó sobre que la selección natural ocurre a través de pequeñas variaciones accidentales continuas. Él estaba equivocado. Considera una cosecha de cebada pura. Si mides cada mazorca en el cultivo y trazas esas medidas en un gráfico, terminarás con una curva de campana estándar. Luego supongamos que tomas algunos valores típicos con mazorcas extra largas de ese cultivo y los plantas en un campo vacío. Si fueras Darwin, midiendo este nuevo conjunto de cultivos, esperarías que la curva de campana se hubiera desplazado hacia la derecha. En otras palabras, esa selección habría producido un aumento en la longitud promedio de las mazorcas de maíz. Pero ese no es el caso. La nueva curva estadística sería exactamente igual a la primera, porque las variaciones pequeñas y continuas no se heredan. Esto hay que tenerlo claro, ojo. En cambio, la evolución ocurre a través de cambios discontinuos llamados mutaciones, que se parecen menos a los pequeños cambios suaves de Darwin que a los saltos repentinos en otra rama de la ciencia, la teoría cuántica. Una regla de la teoría cuántica establece que los sistemas muy pequeños solo pueden poseer cantidades específicas de energía. Para que un sistema de este tipo aumente su nivel de energía, debe hacer un salto cuántico al siguiente nivel posible y no puede pasar a través de cantidades intermedias de energía en el medio. De manera similar, en la evolución no hay formas intermedias entre la forma invariable de una especie y los pocos descendientes cambiados. Todo esto entre comillas. En cambio, los cambios ocurren a grandes saltos y estos saltos son extremadamente raros. Lo que nos lleva de vuelta a nuestra pregunta principal aquí. ¿Cómo pueden los genes permanecer relativamente sin cambios a lo largo del tiempo cuando la pequeña cantidad de átomos que lo componen tienden a estar desordenados? La teoría cuántica proporciona una posible respuesta. Los átomos pueden unirse para formar moléculas. Cuando esto sucede, los átomos se organizan en configuraciones específicas que determinan la estabilidad de la molécula. Para que la molécula entre en una configuración diferente, debe llevarse a una temperatura diferente. Incluso entonces no hay garantía. De hecho, es muy posible que una molécula determinada tarde miles de años en dar uno de estos saltos. En otras palabras, una molécula podría cambiar su configuración en la misma escala de tiempo en la que ocurre la evolución. En este sentido, un gen es como una molécula enorme, que solo puede cambiar a través de saltos grandes e infrecuentes. Pero esta explicación no es totalmente satisfactoria. Resuelve el problema simplemente inventando una nueva molécula hipotética. 4. La vida es ordenada tanto a pequeña como a gran escala. La molécula que estamos describiendo aquí es nada menos que una obra maestra. Es increíblemente pequeña, pero permanece muy ordenada durante largos periodos de tiempo. Las leyes clásicas de la física no parecen aplicarse en absoluto. Esto, sin embargo, no debería sorprendernos. De hecho, esto siempre es cierto cuando se trata de discusiones sobre la vida. Por ejemplo, la entropía, la tendencia de un sistema inanimado aislado a decaer en un estado de equilibrio termodinámico, básicamente es lo que podemos llamar desorden. Normalmente la materia decae rápidamente a este estado. La vida, por otro lado, se alimenta repetidamente de entropía negativa, es decir, ordenar dentro de la comida que comes. Al hacerlo, evitas la muerte, el estado de máxima entropía, y genera continuamente orden a partir del orden. Las leyes clásicas de la física llamarían eso imposible. En física hay dos métodos diferentes por los cuales se puede producir el orden: el estadístico y el dinámico. El método estadístico se describió en el primer capítulo. Es cuando los átomos se comportan de manera desordenada individualmente, pero de manera ordenada y estadísticamente predecible en grandes grupos. A través de ella se obtiene orden del desorden. Este método estadístico se encuentra principalmente en funcionamiento en la naturaleza.
Con la vida, sin embargo, es una historia diferente. La vida se rige por el principio dinámico, donde del orden se obtiene el orden. Acuérdate que el estadístico se obtiene el orden del desorden, ¿vale? Aquí, en el principio dinámico, se obtiene el orden del orden. Un solo grupo de átomos existente en una copia del código genético produce algo maravillosamente ordenado, un organismo vivo, que viola continuamente el principio de entropía, es decir, de alguna manera se mantiene vivo. De cierto modo, la vida es bastante similar al funcionamiento de un reloj. Las partes constitutivas de un reloj funcionan de acuerdo con las leyes dinámicas, al igual que el mecanismo general. Esto es posible porque los relojes consisten en sólidos unidos a su forma por las fuerzas de la mecánica cuántica. Y estas fuerzas permiten que el reloj evite las fuerzas de la entropía. Ojito, ¿eh? De manera similar, los organismos vivos se construyen a partir de tipos particulares de sólidos, que Schrödinger llamaba cristales aperiódicos, que también les permiten evitar la entropía. Estos cristales son como los engranajes de la máquina orgánica, pero esos engranajes son más que cualquier invento humano ordinario. En cambio son, en palabras finales de Schrödinger, la mejor obra maestra jamás lograda en la línea de la mecánica cuántica del Señor. Ok, eso cubre la primera serie de conferencias. Si estás pensando para ti mismo en este momento, oye, sé lo que es esta molécula, el ADN. Vale la pena señalar que cuando Schrödinger pronunció estas conferencias, la estructura y el papel del ADN aún no se habían resuelto por completo. Pero las ideas de Schrödinger jugaron un papel importante en su descubrimiento. Francis Crick, quien junto con James Watson ganó el premio Nobel por determinar la estructura helicoidal del ADN, fue influenciado por ideas de estas conferencias. Capítulo 5. La conciencia está asociada a procesos activos de aprendizaje. Ahora pasemos a la segunda serie de conferencias, donde Schrödinger comienza explorando una pregunta más filosófica. ¿Qué es exactamente la conciencia? Probablemente hayas escuchado el acertijo clásico de, entre comillas, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿todavía hace sonido? Pero, ¿podríamos llevar la metáfora más allá? En otras palabras, ¿existe la posibilidad de que sea cierto para todo el mundo? ¿Que el mundo solo existe porque la conciencia humana está ahí para manifestarlo en nuestras sensaciones, percepciones y recuerdos? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que definir con precisión qué es la conciencia, desde la perspectiva de Schrödinger. La conciencia es un mecanismo elegante y elaborado, de hecho, el más ingenioso de todos los mecanismos de supervivencia. ¿Por qué? Porque te permite responder a una amplia variedad de situaciones diferentes alterando tu comportamiento. Pero Schrödinger argumenta que no todos los procesos del cerebro van acompañados de conciencia. Algunos son como experiencias conscientes en el sentido de que son biológicamente significativas e involucran nuestras mentes y cuerpos reaccionando al entorno. Por ejemplo, cosas como parpadear, respirar o caminar al trabajo por la mañana utilizan su ruta habitual. Aunque estos procesos reflexivos son iniciados por el cerebro, no son conscientes. Tu conciencia está esencialmente separada de las sensaciones, percepciones e incluso potencialmente de las acciones asociadas con ellas. A partir de esto, se puede decir que un comportamiento solo se vuelve consciente cuando algo te obliga a cambiar ese comportamiento. Normalmente podrías caminar al trabajo prácticamente dormido, mientras piensas en algo totalmente diferente. Pero si hay alguna construcción bloqueando el camino y tienes que tomar un camino diferente, tu comportamiento de repente se vuelve consciente. En cierto sentido, entonces, la conciencia es como un maestro. Te educa hasta que puedas hacer cosas sin su ayuda. A partir de esa definición, podemos, en última instancia, concluir que la conciencia es lo que permite que toda la vida se vuelva consciente de sí misma, pero solo en la medida en que continúa desarrollándose y creando nuevas formas. Un bebé solo se vuelve consciente cuando sus sentidos gradualmente comienzan a interactuar, a adaptarse y practicar dentro de un entorno. Y al igual que un árbol que cae en el bosque, el mundo solo puede ser consciente de sí mismo mientras la conciencia humana
continúa aprendiendo e interactuando consigo misma. ¿Pero por qué es importante esta discusión sobre la conciencia? ¿Qué relación tiene con la humanidad en su conjunto? Lo vemos a continuación en el siguiente capítulo. Capítulo 6. La humanidad sigue evolucionando gracias a la conciencia. Al principio, puede parecer que al convertirnos en seres conscientes, los humanos hemos escapado efectivamente de la clásica supervivencia darwiniana del más apto. Después de todo, a la mayoría de las personas no les gusta ver a sus semejantes sufrir y morir. Entonces las sociedades han desarrollado códigos éticos y leyes que simplemente no permiten que las personas dejen que otros mueran, sino que los ayudan a sobrevivir, independientemente de sus condiciones físicas o mentales. La teoría de Darwin tampoco permite la herencia de rasgos aprendidos. Por ejemplo, una persona no puede aprender a tocar el piano y luego transmitir esa habilidad a su hija puramente a través de la genética. Juntos, estos hechos plantean la siguiente pregunta. Dada la ausencia de presión evolutiva, ¿está condenada la humanidad a no avanzar más biológicamente? La respuesta es no. Según la teoría darwiniana, cada mutación que conduce a la evolución es un paso único y fortuito que no tiene nada que ver con el comportamiento de los individuos a lo largo de su vida. Pero eso viene con una advertencia. Ciertas mutaciones provocan un comportamiento adicional que continúa sirviendo a esa mutación, fomentando efectivamente la evolución. Para ilustrar esto, considera una especie de pájaro cuya habilidad para volar alto le permite construir nidos en lo alto de las copas de los árboles, lejos de los enemigos que podrían devorar a sus crías. Eso les da a estas aves una ventaja, y además su comportamiento de anidación también selecciona a los mejores voladores entre sus crías. Solo las aves jóvenes que también puedan volar alto lograrán regresar al nido. De esta forma, la capacidad de volar produce un cambio de comportamiento relacionado con el entorno, dando lugar a la acumulación de una capacidad. Esto se relaciona con la cuestión de la evolución de la humanidad, porque muestra que el comportamiento tiene una forma de dirigir el mecanismo de la selección evolutiva. Cuando los organismos hacen un uso apropiado de las adaptaciones, cuando las aves que pueden volar más alto usan esa habilidad, ayudan en el proceso de selección. La conclusión final es esta. Para la humanidad, la evolución depende de que las personas trabajen activamente hacia ella en lugar de resignarse a un destino determinado por las leyes de la naturaleza. De hecho, nuestro futuro biológico es algo que podemos determinar regulando nuestro comportamiento. Pero hay obstáculos en el camino de la humanidad. En la era de Schrödinger, las fábricas fomentaban operaciones tediosas y aburridas en la línea de montaje. Si esto continuaba, creía que la selección favorecería a las personas menos inteligentes a las que resultaría más fácil prosperar en ese entorno. Su propuesta de solución: reemplazar a los humanos con máquinas en trabajos mecánicos tediosos y poco inteligentes. Capítulo 7. Hay una brecha entre nuestra comprensión científica y sensual del mundo. En este último capítulo pasamos a otra pregunta profundamente misteriosa sobre la conciencia. La cuestión de las cualidades sensuales. Pregunta de Schrödinger. ¿Qué hace el amarillo sea amarillo? Pregúntale a un físico cómo concibe la luz amarilla y lo más probable es que le diga un montón de palabras grandes y complicadas. La luz amarilla consiste en ondas electromagnéticas transversales de una longitud de onda alrededor de 590 milimicrones. Pero mientras el físico es capaz de describir las cualidades objetivas de las ondas de luz con gran detalle, la sensación o experiencia del color mismo está totalmente ausente de su descripción. Del mismo modo, un fisiólogo podría decirle objetivamente qué fibras nerviosas en el cerebro y el ojo se activan cuando una persona ve amarillo, sin mencionar nunca la sensación específica de color. Al mismo tiempo, por supuesto, su impresión del color amarillo no puede decirle las propiedades objetivas de la luz. De modo que la sensación no está ni puede estar contenida en la descripción científica. Ojito, ¿eh? En cambio, existe solo en la mente y el cerebro de la persona que lo experimenta. Es desconcertante contemplarlo, pero todo solo tiene un sentido en relación con el sujeto que lo contempla, que lo percibe y lo siente conscientemente cuando lo observa. Pero la ciencia aún no ha elaborado un marco a través del cual podamos entender la mente y su papel en la producción de nuestras imágenes individuales del mundo. De hecho, la ciencia evita en absoluto cualquier discusión
sobre el significado, y cuanto más atentamente observa y documenta el mundo, más sin sentido parece todo. La ciencia nos dice que nuestras mentes han sido producidas por la imagen misma del mundo que estamos observando constantemente, y que desaparecerá cuando el sol se enfríe y la Tierra deje de sustentar la vida humana. Esta es una cosa verdaderamente desconcertante acerca de la conciencia. Es el escenario, de hecho, el único escenario en el que tienen lugar todos los eventos del mundo. Contiene el mundo entero y sin él no hay nada. Al mismo tiempo, la conciencia es solo una adaptación desarrollada para mantener vivos a sus dueños, dueños que crecen y viven dentro de esa misma imagen del mundo. ¿Cómo podemos reconciliar estos hechos? La respuesta es bastante simple, aunque se encuentra principalmente en el pensamiento oriental en lugar de lo occidental. Y es que nuestra mente es idéntica al mundo. En otras palabras, la mente y el mundo son uno. Por supuesto, hay una paradoja ahí, porque parece haber muchas conciencias, individuos con egos conscientes, todas produciendo imágenes del mundo. La solución es aceptar que la conciencia es solo una cosa, que consiste en una serie de diferentes aspectos de esa cosa. Entonces, cuando la conciencia deja de existir, no hay muerte real involucrada en absoluto. Es decir, cuando lo que piensas como tú, lo que eres tú, dejas de existir, no existe muerte real. Ojito, telita. Resumen final. El misterio de la vida es como los organismos vivos deben comportarse de manera ordenada y por lo tanto no pueden verse afectados por la actividad de los átomos individuales. Y sin embargo, los átomos individuales que contienen el código genético determinan todas las características del organismo. Schrödinger teorizó que, como en la mecánica cuántica, la materia viva debe estar compuesta de moléculas que existen en permutaciones estables y solo cambian de forma en eventos raros llamados mutaciones. Lo verdaderamente asombroso de la vida es que es orden que produce orden, evadiendo constantemente la ley de la entropía. Hasta aquí el libro resumen de qué es la vida de Erwin Schrödinger. Ojito que esto hay que leerlo varias veces. Ya he tenido que leerlo varias veces y me la leeré otra más. Gracias por escuchar este audiolibro. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a like, dale a la campanilla, comparte porque hay que aumentar la conciencia y la sabiduría en este mundo, y que solo estamos aquí para vivir 2 días y hay que disfrutarlo al máximo y ser felices. Nada, hasta la próxima y bendiciones y que tengas un día maravilloso.